Gracias. Dios bendiga a nuestro ministro y pastor, Nidio de Jesús Quesada, y a su esposa. Dios bendiga de manera muy especial al cuerpo oficial, del cual yo pertenezco y me siento honrado, aunque soy el menor de ellos, ¿verdad? Quizá en autoridad espiritual y también en edad, en Cristo Jesús, porque todos son personas ya que han mantenido una integridad durante muchos años en el Señor. Dios bendiga a cada uno de los líderes de nuestra congregación. Dios bendiga a cada miembro. Vamos a buscar una porción bíblica. En Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 en adelante. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A puerta, mi amor, por favor, cierra. Vamos a presentar esta lectura y la exposición de la palabra delante del Señor y a cada uno de nosotros. Padre, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria y te damos honra. Te presentamos, mi Señor Dios, tu palabra, la que está revestida de todo poder, la que tiene en sí misma toda la autoridad, porque contienen tu intención, contienen la restauración, contienen el mensaje, la buena nueva de salvación para todo aquel que cree, a tu pueblo primeramente, a los judíos y también a los gentiles, a los que hemos sido alcanzados por la promesa que tú diste a Abraham en su simiente, mi Rey eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta hora va a escuchar palabra de Dios, y bendice, Padre de la gloria, a cada amigo, a cada amiga, en cualquier parte del mundo, que este mensaje de salvación llegue a sus oídos, mi Señor Dios, para que su fe sea aumentada, para que se conviertan a ti, para que pongan sus ojos sobre ti, mi Rey eterno. Nos presentamos bajo tu presencia y autoridad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador y un solo Dios, Cristo Jesús. Hay una sola escalera que conecta al cielo con la tierra, Cristo Jesús. Hay un solo abogado
que no solamente está dispuesto a tomar nuestra causa y a defendernos, sino que está dispuesto a asumir y a tomar nuestro lugar en esa causa, Cristo Jesús. Porque hay un solo hombre que entregó su vida, entregó como sumo sacerdote, presentó un sacrificio una vez y por todas, por todos los hombres, Cristo Jesús. Y en esta noche vamos a presenciar ese nivel de redención y de restauración de nuestro Señor Jesucristo en la figura de un hombre de nombre Zaqueo. Lucas capítulo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En esa ciudad se encontraba Zaqueo en ese momento. Dentro del contexto histórico, Israel estaba siendo subyugado, había sido conquistado y dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano se extendió hacia todos los continentes, se extendió hacia todas las naciones. De ahí salió un dicho popular que decían que todos los caminos llegaban a Roma, porque Roma se extendió prácticamente al mundo entero. Su intención era conquistar el mundo. Derrotó a todos los reyes, derrotó a todas las naciones que habían mantenido subyugada toda esa parte. En los tiempos de Roma, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel pensaba en el anticristo, en esa figura única que se iba a levantar para conquistar el mundo. De ahí es la percepción del pueblo de Israel de que iba a venir ese Mesías y de que iba a establecer su reino en la tierra, pensando que iba a quitar a los romanos en ese momento. ¿Y qué hacían los romanos para poder mantener el yugo sobre esas naciones que conquistaban? Porque no tenían el personal suficiente para tener grandes coaliciones de personas en esos lugares para poder controlar las cosas. Simplemente ellos tenían algunas dotaciones militares, pero se hacían de gente de la misma nación, de gente ilustre de la misma nación, de profesionales de la misma nación, que le llevaran la contabilidad, le nombraban incluso reyes de la misma nación, es el caso de Herodes, y con un gobernador que le representaba a Roma en ese momento. Y el rey tenía que dar cuenta al gobernador. Y ese rey, que lo tomaban del mismo pueblo, entonces ponía una serie de gobernadores provinciales y de personas que se encargaban de recaudar los impuestos, que era lo que a Roma le interesaba en ese momento, las riquezas de los pueblos, para seguir expandiendo y para seguir conquistando el mundo. A ellos no les interesaba si el pobre se hacía más pobre, si el rico se hacía más pobre. A ellos lo que les interesaba era recaudar su dinero, sus impuestos. Era el pecado capital en la era romana, el evadir los impuestos. El tratar de crear levantamiento, sedición, porque eso afectaba directamente los impuestos. Y ellos le tenían una cuota per cápita, una cuota por cada ciudadano. Cada ciudadano tenía que pagar un impuesto de manera individual, pero también si realizaba una serie de negocios, tenía que pagar impuestos de esos negocios. Por lo tanto, el rey que Roma ponía en esos lugares, representantes de esos pueblos, nombraba cobradores de impuestos por zona y nombraba personas de cada comunidad que también eran ciudadanos de esas naciones, que no eran romanos. Y cuando esas personas, cobradores de impuestos, tomaban la parte que le correspondía a Roma, cobraban una parte extra que le correspondía a ellos. Por lo tanto, eran vistos como las personas más depravadas. El pueblo de Israel tenía una calificación para los cobradores de impuestos, para los publicanos, que excedía, iba más allá del nivel de pecador. Cuando el Señor se sentaba a comer en la mesa, los fariseos le preguntaban a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Porque un publicano, un cobrador de impuestos, estaba por encima del nivel del pecador.
porque no solamente le fallaba a Dios, sino que maltrataba, ultrajaba, exprimía al pueblo de Dios para beneficiar a un pueblo dominante de una nación extranjera que servía a otros dioses. Para un judío, para un fariseo, para un israelita, un cobrador de impuestos, un publicano, era la representación máxima del diablo, del enemigo, que el Señor lo reprenda. Ni siquiera caía en la categoría de pecador. Y Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Cuánto bendice? Zaqueo era el jefe de esta mafia. Un hombre eminentemente rico. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de esta banda de malhechores. Era jefe de esta banda que exprimía el pueblo. Era jefe de esta asociación que el pueblo lo miraba con desprecio. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, dice la palabra. Zaqueo, un hombre con este corazón, un hombre que aunque era israelita, se había apartado totalmente de los lineamientos de la ley de Dios. Un hombre que aunque era descendiente de Abraham, le había dado la espalda totalmente al pueblo de Dios, pero hay una inquietud en su corazón. Algo llegó a su vida y él procuraba ver quién era Jesús. Él había escuchado de Jesús. Él había escuchado de la manifestación de su gracia. Él había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Él había escuchado de las buenas nuevas que estaba realizando Jesús. Pero había un ingrediente más que fue, a mi entender, lo que lo transformó, lo que lo inquietó, lo que hizo moverse, lo que hizo buscar, lo que hizo inquirir de Jesús, lo que hizo transformar toda su mente, transformar su corazón para acercarse a este hombre, independientemente de cuál era su situación espiritual en ese momento. Él anhelaba conocer a Jesús. Y yo creo que el ingrediente que destapó esa parte es lo que nosotros vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9, que dice: pasando Jesús de allí, estaba en Nazaret, en la barca, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces aquí hay una situación. Zaqueo está en Jericó. Mateo está en la zona de Nazaret. Y Jesús ve a Mateo, ve a Leví, sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo, Leví, realizando una operación cotidiana de recepción de impuestos. Está cobrando los impuestos ahí. Está cumpliendo con su deber. Está exprimiendo al pueblo. El Señor se le acerca y le dice: sígueme. Y Mateo, dice la palabra de Dios, automáticamente se levantó y le siguió y dejó todo. Dejó el dinero, dejó el banco, dejó los tributos y siguió a Jesús. Y posteriormente Mateo hace una comida e invita a Jesús, e invita a publicanos, e invita a pecadores. Y ahí hay como una revolución. Y Zaqueo, que era jefe de Mateo, Zaqueo, que era jefe de Leví, quizá no entiende cómo es que Leví, siendo un hombre próspero económicamente y que va a seguir aumentando en su riqueza, de la noche a la mañana puede dejarlo todo por el simple llamamiento de un hombre. Él no entiende esa parte. Y posiblemente se reúne con Mateo posteriormente. Porque como hombre de Dios transformado en el Señor, que fue Mateo, entiendo que es su responsabilidad dar cuenta de lo que se le puso en sus manos. De quizá eso que él dejó abandonado. Hasta por testimonio, para que después no vayan a decir quizás que él lo tomó para sí.
Y ahora vemos un hombre que anda con el Señor y quizás el que era su jefe pensando que se robó un dinero. Puedo yo pensar esa parte, que él como hombre restaurado en el Señor pudo haber ido donde Zaqueo, o Zaqueo pudo haber ido donde él y llamarlo y ponerse yo en cuenta y él decirle que lo que él hizo no obedecía a un llamamiento humano, que lo que él hizo obedecía al llamamiento supremo de Dios, que él entendió el llamado de Dios en su vida y lo dejó todo por seguir a Jesús. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Ahí empezó la transformación en el corazón de un hombre que no tenía sensibilidad humana, en el corazón de un hombre que vivió toda la vida haciéndose rico a expensa de la desgracia de un pueblo que posiblemente él tenía que proteger. Cuando uno busca ese nombre, Zaqueo, en la Biblia, que viene del hebreo Zacat, oiga qué contradicción, hermano. Zaqueo significa limpio, puro, honrado, de manera moral. Y todos nosotros sabemos aquí que cuando se le ponía un nombre a una persona nacido en Israel, ese nombre obedecía directamente a un llamamiento. Ese nombre obedecía a una condición. No era un nombre a la ligera. Ojalá y haya sido de maldición, obedecía a algo, obedecía a una circunstancia. Y yo me imagino cuando los padres de Zaqueo le pusieron este nombre a Zaqueo, de Zacat. Un hombre puro, un hombre pulcro, un hombre limpio de manera moral. Y ven a este joven hacerse hombre y hacerse viejo, totalmente contrario a lo que sus padres profetizaron sobre él. Debió ser un golpe duro para sus padres. A ver todo lo contrario de lo que ellos tenían en su ideología mental relacionado a este hombre. Y este hombre cuyo nombre es limpio y puro, hace todo lo contrario a lo que su nombre indica. Pero procuraba ver quién era Jesús. Tenía la intención de conocer al Señor. Y dice la palabra, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y él decide hacer algo. La palabra dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, que era una especie de higuera, pero egipcia, más grande, más fuerte, para verle, porque había de pasar por allí. Y ahí empieza algo en Zaqueo. Zaqueo no solamente quiere conocer quién era Jesús, sino que empezó a inquirir, averiguar sobre Jesús, cuál era la trayectoria de Jesús y empezar a superar obstáculos que le impedían ver o acercarse a Jesús. Y utilizó estrategias para tratar de acercarse, para ver a Jesús. Ya ese corazón estaba determinado a conocer a Jesús. ¿Qué es lo que falta hoy en día? Mucha gente escucha el llamado. Mucha gente escucha la noticia. Mucha gente quiere conocer a Jesús de manera real. Pero cuando se presenta el primer obstáculo, se devuelven. A Zaqueo se le presentaron obstáculos. No podía verle por causa de la multitud. Y él rompió ese obstáculo. Se subió a un árbol, buscó la manera. Y estando en ese árbol, investigó. Porque él sabía que esa era la trayectoria de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. La Biblia en ningún momento relata que Zaqueo, al igual que Bartimeo, que en momentos anteriores estaba al lado del camino diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, llamándole insistentemente, y Jesús fue y le sanó. La palabra de Dios nos registra que Zaqueo en ningún momento llamó a Jesús. Mas, sin embargo, Jesús miró hacia arriba y le vio. Jesús está totalmente cubierto. Hay una gran multitud. Recordemos que Zaqueo no pudo verle
por la multitud que le arropaba. Y esto me recuerda a mí, la multitud que había cuando la mujer del flujo de sangre decidió tocar a Jesús, tocar el manto, y el Señor le dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles y los que están con él le dicen, Señor, pero ve cómo estamos, y tú dices, ¿quién te tocó? Aquí te está tocando todo el mundo. Y el Señor dice, no, porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Jesús olió a Zaqueo. La misericordia de Jesús olió el arrepentimiento de Zaqueo. Y ese arrepentimiento de Zaqueo atrajo la misericordia del rey. Y esa misericordia del rey atrajo la salvación de ese hombre en ese momento. Porque ese corazón de ese hombre que estaba subido en ese árbol no era el mismo corazón del hombre que caminaba y que tomaba decisiones antes de escuchar hablar de Jesús. Mis hermanos, Jesús transforma. Jesús cambia. Sus palabras, dice la palabra, son nuevas cada día, cada mañana. Provocan arrepentimiento, provocan consolación, provocan mansedumbre, provocan templanza, transfieren fe, fortalecen, edifican, restauran, redimen. Jesús lo es todo. Y ese hombre que se subió en ese árbol, con ese arrepentimiento en su corazón, esa virtud de arrepentimiento, que sin necesidad de tocarlo, hizo que el Señor postrara sus ojos hacia arriba y le viera. Y el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántos sabemos que la casa del Señor Jesús en nuestra vida es nuestro corazón? Nosotros somos su tabernáculo. El Señor quería posar en el corazón de ese hombre y le llamó, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa palabra descender es humillación. Esa palabra descender es reconocer el pecado. Esa palabra descender es negarse a sí mismo. Esa palabra descender es conocer y saber que se necesita a Cristo Jesús para nuestra redención. Esa palabra descender significa dejar de fuera la justificación que no realizó el joven rico, que en momentos anteriores, posiblemente horas antes, se había topado con el Señor. Y cuando ese joven rico se acerca al Señor, Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para ganarme el cielo? Porque dentro de su corazón, él había hecho todo lo que había que hacer para ganarse todo. Doy a los pobres. El Señor le dice los mandamientos, guarda. Dice, no, pues yo lo he guardado todo. Ah, bien haces. Ok. Deja el dinero y vámonos. Eso lo desbarató. Entonces aquí vemos un hombre con muchas justificaciones. Una persona religiosa, haciendo cosas y sabía para quién le estaba haciendo, pero no estableció el nivel, no puso en su debido lugar por quién lo estaba haciendo. Hay un orden en todas las cosas. Y el orden del Padre, el orden del Hijo y el orden del Espíritu Santo es uno solo, el primero. Nada puede ocupar ese lugar. Mas, sin embargo, en este joven, el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, estaba en primer lugar. Y cuando cuando se puso en estrecho, cuando el Señor lo puso a elegir entre él y el Dios Mamón, entre él y la riqueza, el amor a la riqueza, por la cantidad que tenía, dice la palabra, hicieron que él se decidiera. Y se fue muy triste porque tenía muchas. Un hombre que se
Y ahora tenemos a otro hombre rico, dice la palabra del Señor. Hombre rico también. Tenía muchas riquezas. Pero escuchó el llamado del Señor. Descendió, se humilló, reconoció y permitió la restauración. Y cuando permite la restauración, porque esos ojos de Jesús, en el momento en que le miró y en el momento en que le habló, le restauró. Le recibió gozoso, que fue lo que no hizo el joven rico. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Automáticamente, un hombre o una mujer desciende, reconoce su falta, reconoce su pecado, escucha el llamado de Dios en su vida y le recibe gozoso en el corazón. Hay un solo resultado: frutos en el Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de restauración, frutos de bienestar, fruto de amor, fruto de cuidado. Desde que este hombre descendió, se humilló y recibió, se levanta, pero como un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre con fortaleza, aquel que amaba totalmente el dinero, que estaba dispuesto a exprimir su propio pueblo por el dinero. Cuando recibe a Cristo Jesús, cuando lo lleva a su corazón, entonces se levanta gozoso, lleno de amor y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y el hombre que no conocía el amor, ahora empieza a manifestar el amor. El hombre que no tenía conmiseración porque le quitaba a lo más pobre, ahora va en auxilio de lo más pobre. El hombre que era rico, en ese mismo instante, dio la mitad de toda su riqueza. Se hizo 50% menos rico en este mundo, pero se hizo 100% rico en la vida eterna. ¿Cuánto bendicen los reyes? Y lo celestial está por encima de lo terrenal. Y lo eterno está por encima de lo temporal. Y se fue aún más lejos y dijo: si aparece alguien, si en algo he defraudado a alguno. Y parafraseando, yo podría decir: si aquí se presenta alguien diciéndome que yo lo engañé con tanto, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Si el que me diga que lo engañé con 100 pesos, le voy a dar 400. El que me diga que lo engañé con 1000, le voy a dar 4000. Y esa era lo que había en el corazón de Zaqueo. No solamente compartir de lo que tenía, sino también resarcir el daño que había hecho a los demás. Frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Es lo bíblico. Lo bíblico es que si yo era atracador y pasé por la cafetería de Victoria y había un motor parqueado ahí del hermano Félix, yo soy atracador y veo que lo dejo con la llave y me lo llevo, y 2 meses después hacen una campaña y yo voy a la campaña y recibo a Cristo Jesús en mi corazón, no es correcto que si yo tengo ese motor todavía, ya yo revestido de la gracia de Jesús, ya yo habiendo confesado a Cristo Jesús en mi corazón, vaya los martes de caballero a la congregación en el motor que le robé a Félix y entre al culto y me goce y hasta abrazo a Félix adentro cuando escucha la adoración de hermano te amo y Félix a pie, y cuando termine el culto yo prendo mi motor y me voy. No debo devolver si está dentro de las posibilidades. No debo de resarcir, no debo de dar un fruto digno de arrepentimiento. Y si no puedo resarcir, si no puedo redimir, si no puedo arreglar porque no tengo las posibilidades, no tiene que haber una humillación de ese hermano hacia ese otro que le faltó, aun cuando era en esa condición. Y apelar al perdón y al amor de ese hermano para que él pueda perdonarme si está dentro de sus posibilidades, que conociendo el reino de los cielos es una constante en nosotros y en nuestras vidas.
Y el que no conocía el amor, empezó a practicar el amor. Y el que no conocía la bondad, empezó a expresar la verdad y la bondad. Cuando el Señor vio estos frutos visibles, estas obras perfectas para las cuales estamos, dice la palabra de Dios, enteramente preparados, el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esto es lo más importante, hermano, de este mensaje. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús, a ti que nos estás escuchando en esta hora, a ti, amigo, amiga, a ti que te descarriaste, a ti, hermano y hermana, que en un momento determinado has caído en debilidad, porque la carne te ha arropado en un momento determinado. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús, porque nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, hermano y amigo que nos escuchan, no hay pecado que pueda eclipsar la magnitud del sacrificio de Jesús. El Señor, siendo Dios, se hace hombre. Hebreo 1 dice que es el resplandor de la gloria del Padre. San Juan dice que es el unigénito Hijo de Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y él se hace un hombre, un humano, para asumir nuestro lugar, para entregar su vida por nosotros, para entrar en la muerte y vencer a la muerte por nosotros, y pagar el precio por nosotros, tomar todo nuestro pecado. No hay pecado humano que pueda eclipsar el sacrificio de Jesús. Zaqueo exprimió todo un pueblo y se hizo rico. Y el Señor nada más le tomó una mirada y un llamado para transformar, para cambiar totalmente el corazón de un hombre que había durado toda la vida haciendo maldad. Al Señor solamente le tomó una mirada y un llamado. Y a Zaqueo solamente tuvo que escuchar de Jesús para cortar la distancia entre Dios y él. Y ahí viene la responsabilidad que nosotros tenemos. Leví fue restaurado, Mateo fue transformado, empezó a dar por gracia lo que por gracia recibió, y por esa gracia que recibió empezó a acercar a otros a Dios. De tal manera que con un llamado esta persona quedó impregnado y llegó la salvación a esa casa, llegó la salvación a ese lugar. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad delante del reino. Llevar a Jesús. Hace como 2 horas, mi esposa me dice de una persona que murió aquí en la comunidad. Murió de cáncer. Esa persona, dentro del conocimiento de la palabra, estaba fuera de. Nuestro hermano presidente de los caballeros, David y yo, le visitamos a esa persona hace como 20 o 25 días. Quizá menos, quizá más, no me acuerdo bien. Hicimos una oración por ella. Ya, aunque ella tenía ya un tiempo prolongado con esa enfermedad, nosotros siempre le visitábamos. Le llevábamos la palabra. Y le llevábamos otras cosas también. Pero la última vez que le visitamos, hace como 20 o 25 días,
ya tenía un olor fétido. Ya no tenía carne, solamente tenía piel y huesos. Tenía más de 15 días que prácticamente no comía nada. Y cuando nosotros llegamos y oramos por ella, ella abrió los ojos y nos reconoció y se alegró y lloró. Y le preguntamos que si ella quería aceptar a Jesús en su corazón. Y ella, como pudo, dijo que sí. Hicimos la oración, levantó los brazos. Antes de yo irme le dije: tía, usted sabe a quién usted recibió en el corazón, ¿verdad que sí? Usted sabe que usted tiene a Jesús. Ella levantó los brazos, me apretó la mano y abrió los ojos, anchos. Y me atrevo a asegurar, hermano, que esa tarde yo vi la salvación en esa mujer. Y cuando me dijeron que hoy partió, dentro de la tristeza que puede envolver la humanidad, pero internamente hay un gozo, porque la salvación llegó a esa casa. Jesús quiere, mis hermanos, que las almas vengan a Él. Independientemente nosotros no estemos en las cuatro paredes haciendo los cultos regulares, nuestra iglesia no ha dejado de predicar. Nuestra iglesia no ha dejado de visitar a los enfermos. Nuestra iglesia no ha dejado de llevar pan al hambriento. Nuestra iglesia no ha dejado de visitar al hermano. Nuestra iglesia no ha dejado de dar el amor. Así que sigamos para adelante. Sigamos bendiciendo. Sigamos llevando estas buenas nuevas. Sigamos llevando esta salvación a todo aquel que cree. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Papito lindo, bendice cada vida, cada corazón. Padre de la gloria, a todo hermano, hermana, a toda vida, a toda alma que quiera ser transformado, cambiado totalmente por ti, mi Señor Dios. Hazle el llamado en esta hora. Que su corazón pueda ser sensibilizado. Que cualquier cosa que sirva de obstáculo, fortalécele para que puedan, mi Señor Dios, quitar el obstáculo y seguir con un corazón sincero tratando de acercarse a ti, como lo hizo Zaqueo. Bendice a cada alma, cada vida que nos escuche en esta hora. Y que puedan escuchar tu voz, escuchar tu llamado y recibirte gozoso en el corazón. Y si hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, puedes repetir esta sencilla oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti. Defiendo, me humillo, reconozco que soy un pecador, pero sé también que tú me redimes, que tú asumiste por mí mis pecados y derramaste tu sangre para el perdón en mi vida en la cruz del Calvario. Te hiciste hombre y moriste por mí, pero Dios te levantó de los muertos y tú estás reinando a su diestra. Recíbeme como hijo, yo te recibo como padre e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esa oración con fe, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a bendecir y te va a ayudar. Y va a hacer que tú des fruto digno de arrepentimiento. Vas a ser enteramente preparado para toda buena obra. Congrégate en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y desde aquí te bendecimos. Dios le bendiga a todos, nuestro hermano Gerardo. Amén, ministro. Que Dios siga bendiciendo al predicador, Heriberto López, por esa poderosa palabra que nos ha dado en esta noche. Nuestro hermano ministro, pastor Dios de Jesús Quesada, si quiere
agregar algo a este mensaje. Sí, Dios nos prosiga bendiciendo. Iglesia Hebreo 11, a lo largo y a lo ancho. Todo el que esté conectado en esta hora, que reciba la bendición del Señor una vez más. Nuestro hermano ministro Ediberto López nos habló de Zaqueo, un hombre que oyó hablar de Jesús y creyó. Y esos pasos, esos movimientos que hizo, fue específicamente porque él creyó. De inmediatamente se inquietó y al Jesús pasar, ¿verdad?, por un camino donde había un árbol, él, como era pequeño, fue y se trepó en el árbol. Porque cuando escuchó, creyó. Y luego miramos al Señor, decía nuestro hermano, conforme a las Biblias, las palabras de Dios. El Señor le dijo: baja, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y bajó y recibió al Señor lleno de alegría. Y luego miramos los próximos pasos que hizo en su casa, ¿verdad? Hablando de finanzas, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y más, al que lo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Ese hombre está dando una demostración de su fe. Cuando un hombre cree, no hay nada que lo detenga. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Haga su sacrificio cada día y sígame. Y si hay algún otro obstáculo, como por ejemplo, Mateo 10, versículos 37 y 38, habla sobre el amor al padre, a la madre o a los hermanos por encima del Señor. Él dijo: no me merece, yo no lo quiero. El que ama a padre o a madre, hermano o hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y ya miramos cómo ese joven rico va tras Jesús. Cuando el Señor le da aquella orden que le dice: vende lo que tiene y dalo a los pobres, entonces, ¿verdad?, tendrá la riqueza de los cielos. Ese fue triste, le dio la espalda al Señor. Era un obstáculo la riqueza para él, y el Señor quiso quitar ese obstáculo y darle la vida eterna. Perdió su salvación. Y si el obstáculo es un amigo, etcétera, cuando el hombre cree de verdad, rompe cualquier obstáculo para seguir al Señor y adquirir su bendición y vivir eternamente para Él. López, Dios te bendiga una vez más. Bendiga a la iglesia grandemente y que no haya obstáculo para seguir al Señor y para servir al Señor. Que no lo haya por ningún lado. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nuestro hermano Gerardo.